El marido reía ante el veredicto, hasta que la esposa le dijo algo que le congeló la sangre. El aire acondicionado del juzgado 20º. Primero de lo familiar zumbaba con un ruido monótono que contrastaba con la tensión que se respiraba en la sala 4. Era un martes de noviembre en la Ciudad de México, y las nubes grises que se asomaban por las ventanas parecían reflejar el estado de ánimo de los presentes. Sin embargo, había una excepción. Ricardo Herrera no podía ocultar la sonrisa de satisfacción que se dibujaba en su rostro mientras organizaba unos documentos sobre la mesa de madera barnizada. A sus 43 años, Ricardo conservaba el aspecto que lo había convertido en uno de los arquitectos más codiciados de la élite capitalina. Su traje Armani color gris Oxford se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida gracias a las rutinas matutinas en su gimnasio privado de Las Lomas. Su cabello negro, apenas salpicado por algunas canas que le daban un aire distinguido, estaba peinado hacia atrás con la precisión de alguien acostumbrado a que cada detalle de su imagen fuera impecable. «Tranquilo, Ricardo», murmuró el licenciado Herrera, su abogado, mientras ajustaba sus lentes de oro y revisaba por última vez las notas manuscritas en su libreta de piel italiana. «En 30 minutos más todo esto habrá terminado. Sofía no tiene absolutamente nada contra nosotros». El licenciado Herrera era una leyenda en los círculos legales de la Ciudad de México. A los 58 años, había ganado algunos de los divorcios más mediáticos y complicados de la alta sociedad mexicana. Su despacho, ubicado en un edificio Art Deco de la colonia Roma Norte, era sinónimo de victorias costosas pero efectivas. Sus honorarios eran astronómicos, pero Ricardo no había dudado ni un segundo en contratarlo. Después de todo, lo que estaba en juego era mucho más que dinero. Era su libertad, su reputación y, sobre todo, su futuro con Valentina. Ricardo dirigió su mirada hacia la mesa del otro lado de la sala, donde Sofía permanecía sentada con una calma que lo desconcertaba. A los 39 años, su ahora pronto ex-esposa conservaba la belleza serena que lo había cautivado 15 años atrás, en aquella fiesta de graduación en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas que parecían haber sido talladas por un escultor renacentista. Vestía un traje sastre color azul marino que, aunque elegante, era claramente más modesto que la ropa que solía usar cuando era la señora Herrera. Sus manos, que antes llevaban un anillo de matrimonio de diamantes de 3 quilates, ahora lucían desnudas, con las uñas perfectamente arregladas, pero sin el esmalte francés que había sido su sello distintivo durante tantos años. Lo que más irritaba a Ricardo era esa expresión serena en el rostro de Sofía. No mostraba ni rastro de la desesperación que él esperaba ver después de meses de batalla legal. No había lágrimas, ni súplicas, ni siquiera la dignidad herida de una mujer abandonada. Simplemente una calma extraña, casi inquietante. «¿Por qué está tan tranquila?», le susurró Ricardo a su abogado. «Está en shock», respondió el licenciado Herrera con desdén. «Es normal. Muchas mujeres reaccionan así cuando se dan cuenta de que han perdido todo. Su abogado la habrá preparado para aceptar la derrota con dignidad». Ricardo observó al licenciado García, el abogado de Sofía, un hombre de unos 45 años con aspecto de académico más que de litigante. Su traje gris era de confección industrial. Sus zapatos necesitaban un buen lustrado, y sus lentes tenían una reparación casera con cinta adhesiva en una de las patillas. Era el tipo de abogado que uno contrata cuando no puede permitirse algo mejor, pensó Ricardo con satisfacción. La ironía de la situación no se le escapaba. Había sido él mismo quien había pagado durante años los mejores colegios para Sofía cuando decidió estudiar Derecho, los cursos de especialización, incluso un diplomado en Harvard que le costó una fortuna. Todo para que su esposa fuera la compañera intelectual perfecta que él creía merecer. Nunca imaginó que esos conocimientos legales podrían algún día utilizarse en su contra, aunque por lo que había visto hasta ahora, Sofía había elegido un representante mediocre que no representaba ninguna amenaza real. Ricardo,
le susurró nuevamente el licenciado Herrera. Recuerda mantener la compostura cuando el juez dicte la sentencia. Nada de sonrisas demasiado obvias. Queremos parecer profesionales, no vengativos. Ricardo asintió, aunque por dentro se sentía eufórico. Los últimos 6 meses habían sido los más intensos de su vida, pero también los más liberadores. Finalmente había reunido el valor para pedir el divorcio, para salir de un matrimonio que había comenzado a sentir como una camisa de fuerza. Y lo mejor de todo era que, según todas las proyecciones legales, saldría prácticamente intacto de la separación. Su empresa, Herrera Arquitectos Asociados, seguiría siendo completamente suya. La Casa de las Lomas, con sus 4.000 metros cuadrados de construcción y su vista privilegiada del bosque de Chapultepec, también sería suya. Los 3 departamentos que poseía en Polanco, las 2 casas en Valle de Bravo, y por supuesto, la casa de playa en Puerto Vallarta, todo quedaba bajo su control. Sofía recibiría una pensión alimenticia modesta, suficiente para mantener un estilo de vida decente, pero nada comparado con el lujo al que había estado acostumbrada. Y lo más importante, él tendría la custodia compartida de Emilia, su hija de 12 años, con amplias libertades para decidir sobre su educación y futuro. El sonido de la puerta del juzgado interrumpió sus pensamientos. Era el secretario del juez, un hombre delgado y nervioso que siempre parecía estar a punto de disculparse por algo. El señor juez los verá ahora. Por favor, mantengan sus lugares. La sesión comenzará en 5 minutos. Ricardo sintió cómo se le aceleraba el pulso. Había esperado este momento durante meses. Era el momento en que finalmente se libraría de las cadenas de un matrimonio que había dejado de funcionar, de las constantes discusiones sobre dinero, de las recriminaciones silenciosas, de la rutina asfixiante de una vida doméstica que ya no lo satisfacía. Pero sobre todo, era el momento en que finalmente podría estar libre para construir una nueva vida con Valentina. Valentina Rossi tenía 26 años. Era graduada en diseño de interiores por la Universidad Iberoamericana y había entrado a trabajar en su empresa hacía 2 años, como coordinadora de proyectos especiales. Lo que había comenzado como una relación profesional se había transformado gradualmente en algo mucho más intenso y apasionado. Con su cabello rubio platinado, su figura escultural mantenida por un entrenador personal y su risa contagiosa que podía llenar cualquier habitación, Valentina representaba todo lo que Sofía ya no era: juventud, espontaneidad, admiración genuina por sus logros y una pasión desenfrenada que había reavivado sensaciones que Ricardo creía haber perdido para siempre. Los recuerdos de sus encuentros clandestinos en el departamento de Polanco que había comprado especialmente para ella llenaron su mente. Las escapadas de fin de semana a Acapulco, los viajes de negocios a Nueva York que en realidad eran románticos tours por Manhattan, las cenas íntimas en restaurantes exclusivos donde nadie de su círculo social los podría reconocer. Valentina entendía sus ambiciones, admiraba su éxito, y nunca lo cuestionaba sobre sus horarios o sus decisiones. Era la compañera perfecta para esta nueva etapa de su vida, y una vez que el divorcio fuera oficial, finalmente podrían hacer pública su relación. Todos de pie. Entra en sesión el Juzgado 21º de lo Familiar de la Ciudad de México, presidido por el ciudadano juez licenciado Ramón Vega Castellanos. El juez Vega era un hombre de unos 60 años, con aspecto de académico y una reputación impecable en el sistema judicial capitalino. Su cabello completamente canoso y su bigote perfectamente recortado le daban un aire de autoridad que imponía respeto inmediato. Durante los últimos meses de procedimientos, había demostrado ser justo pero eficiente, sin tolerancia para teatralidades o maniobras dilatorias. Buenos días, señores abogados, señores partes, pueden tomar asiento. El juez abrió la carpeta que contenía el expediente del caso Herrera García, Ricardo versus Morales Vázquez, Sofía, divorcio necesario y controversia familiar. Hemos llegado al momento de dictar sentencia en este proceso de divorcio que ha durado 8 meses. He revisado cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes. He analizado los alegatos
y he considerado todos los elementos que por derecho deben influir en mi decisión. Ricardo sintió que la sangre le pulsaba en las sienes. Este era el momento. Miró de reojo a Sofía y notó que ella había colocado una carpeta manila sobre la mesa frente a ella. Era extraño porque durante todo el proceso nunca había visto esa carpeta. Su abogado tampoco parecía haber notado el detalle. En lo que respecta a la disolución del vínculo matrimonial, continuó el juez, habiendo quedado demostrada la causal de divorcio por separación de hecho durante más de un año, procedo a declarar disuelto el matrimonio entre los señores Ricardo Herrera García y Sofía Morales Vázquez. El licenciado Herrera le dio un pequeño codazo a Ricardo como diciéndole, ya comenzó la victoria. En cuanto a la división de los bienes matrimoniales, después de un análisis detallado de los activos presentados en el inventario, he determinado lo siguiente. Ricardo tuvo que contener una sonrisa. Sabía exactamente lo que vendría a continuación. Sus activos principales habían sido adquiridos antes del matrimonio, o mediante herencias que, según la ley mexicana, no formaban parte de la sociedad conyugal. Su abogado había hecho un trabajo magistral estructurando las compras de propiedades de tal manera que Sofía tendría derecho únicamente a una porción mínima. La casa-habitación ubicada en las lomas de Chapultepec será adjudicada al señor Ricardo Herrera García, quien deberá pagar a la señora Sofía Morales Vázquez la cantidad de 2 millones de pesos como compensación por su parte proporcional. Ricardo tuvo que morderse la lengua para no sonreír abiertamente. 2 millones de pesos eran una fracción insignificante del valor real de la propiedad, que superaba los 30 millones. Su estrategia había funcionado a la perfección. En cuanto a la custodia de la menor Emilia Herrera Morales, este era el punto que más le importaba a Ricardo. No porque fuera un padre especialmente dedicado, sino porque sabía que la custodia compartida le daría la imagen de hombre responsable que necesitaba mantener en sus círculos sociales y profesionales. Además, limitaría significativamente la pensión alimenticia que tendría que pagar. Considerando el bienestar superior de la menor y teniendo en cuenta la estabilidad económica y emocional que requiere una adolescente de 12 años, otorgo la custodia compartida, con residencia principal en casa del padre. El licenciado Herrera le apretó discretamente el brazo a Ricardo. Era una victoria total. No solo conservaba todos sus bienes, sino que además la custodia de Emilia le permitiría controlar cualquier intento futuro de Sofía de modificar las condiciones del divorcio. Y finalmente, en lo que respecta a la pensión alimenticia, Ricardo se preparó para escuchar la cifra modesta que su abogado había calculado. Según las proyecciones, no debería ser más de 30,000 pesos mensuales, una cantidad que podría pagar sin ningún problema y que además sería deducible de impuestos. Considerando los ingresos acreditados del señor Herrera, fijó una pensión alimenticia de 25,000 pesos mensuales. Perfecto. Era incluso menos de lo que habían calculado. Ricardo sintió una sensación de triunfo absoluto. En menos de 30 minutos, se habría liberado oficialmente de 15 años de matrimonio, conservando prácticamente todo lo que había construido durante ese tiempo. Podría comenzar su nueva vida con Valentina, sin las complicaciones financieras que tanto había temido. Miró nuevamente hacia Sofía, esperando ver lágrimas de frustración o al menos una expresión de derrota. Pero lo que vio lo desconcertó profundamente. Sofía tenía la misma expresión serena de siempre, y sus manos descansaban calmadamente sobre esa misteriosa carpeta manila. «Señor juez», dijo de repente el licenciado García, el abogado de Sofía, «antes de que dicte la sentencia final, mi representada desea hacer uso de su derecho a presentar una alegación complementaria». El licenciado Herrera se enderezó inmediatamente en su asiento. «Señor juez, el periodo de alegatos ya había concluido. ¿No puede permitir?» «Licenciado Herrera», interrumpió el juez con voz firme, «si la parte demandada tiene elementos nuevos que presentar y no han sido considerados previamente, es mi obligación escucharlos. Proceda, licenciado García». Ricardo sintió un pequeño nudo en el estómago, pero se tranquilizó recordando que durante 8 meses de litigio, Sofía no había presentado ninguna evidencia significativa que pudiera cambiar el rumbo del caso. ¿Qué podría tener ahora que fuera diferente?
El licenciado García se puso de pie y asintió hacia Sofía. Ella se levantó lentamente, tomó la carpeta manila entre sus manos y caminó hacia el estrado del juez con una elegancia que Ricardo no había visto en ella durante años. «Señor juez», dijo Sofía con una voz clara y firme que resonó por toda la sala. «Durante estos meses de proceso, he mantenido silencio sobre ciertos aspectos de mi matrimonio, porque esperaba que mi esposo recapacitara y fuéramos capaces de resolver nuestras diferencias de manera civilizada». Ricardo frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué aspectos había mantenido en silencio? Sin embargo, continuó Sofía, dado que el señor Herrera ha decidido conducir este divorcio de la manera más agresiva y despiadada posible, intentando dejarme prácticamente en la indigencia después de 15 años de matrimonio, me veo en la necesidad de revelar información que cambiará completamente la perspectiva de este caso. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. «Objeción, señor juez. La señora Morales está haciendo alegatos generales sin presentar evidencia específica. Esto es claramente una maniobra desesperada para...» «Silencio», ordenó el juez con autoridad. «Señora Morales, proceda con la presentación de su evidencia». Sofía abrió la carpeta manila y extrajo una serie de documentos perfectamente organizados en separadores de colores. Ricardo sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. «Señor juez, en esta carpeta tengo evidencia documental, fotográfica y testimonial de las siguientes actividades ilegales que mi esposo ha estado realizando durante los últimos 5 años». La sonrisa desapareció completamente del rostro de Ricardo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que se pudiera escuchar en toda la sala. «Primero», dijo Sofía con voz glacial, levantando un folder azul, «tengo aquí la evidencia completa de un esquema de evasión fiscal mediante la creación de empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, a través del cual el señor Herrera ha ocultado ingresos por más de 50 millones de pesos durante los últimos 4 años. El mundo de Ricardo comenzó a girar. ¿Cómo era posible que Sofía supiera sobre las empresas offshore? Había tomado todas las precauciones. Había contratado a los mejores especialistas en planificación fiscal internacional. Segundo, continuó Sofía, levantando un folder rojo. Tengo la documentación completa que prueba que el señor Herrera ha estado lavando dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos a funcionarios públicos, específicamente en los proyectos de los centros comerciales Plaza Diamante y Galería Premier. Ricardo sintió que las piernas se le convertían en gelatina. El aire de la sala pareció volverse irrespirable. Tengo evidencia fotográfica, testimonial y documental que prueba que el señor Herrera no solo ha estado manteniendo una relación extramarital con la señorita Valentina Rossi, sino que ha utilizado fondos de la sociedad conyugal para comprarle un departamento de 3 millones de pesos, un automóvil BMW de 800,000 pesos, y ha gastado más de 2 millones de pesos en viajes, joyas y gastos personales para mantener dicha relación. ¿Cómo podía Sofía saber sobre los acuerdos con los funcionarios de la delegación? Esas operaciones habían sido manejadas con absoluta discreción, a través de intermediarios que... Y tercero, dijo Sofía, levantando un folder verde y mirando directamente a los ojos de Ricardo por primera vez en todo el proceso, el licenciado Herrera se había puesto completamente pálido. Ricardo sentía como si fuera a vomitar en cualquier momento. «Pero eso no es todo, señor juez», continuó Sofía con una sonrisa que helaba la sangre. «También tengo evidencia de que el señor Herrera y la señorita Rossi han estado planeando trasladar activos al extranjero una vez consumado el divorcio, para evadir cualquier obligación económica futura hacia mí y hacia nuestra hija». Ricardo no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si Sofía hubiera estado grabando cada una de sus conversaciones privadas, siguiendo cada uno de sus movimientos, documentando cada una de sus transacciones durante años. «Señor juez», dijo Sofía, caminando hacia la mesa donde estaba sentado Ricardo, «mi esposo ha subestimado completamente mi inteligencia y mi capacidad. Ha creído durante todos estos años que era una esposa sumisa e ingenua, que nunca sería capaz de descubrir sus actividades criminales». Se detuvo justo frente a Ricardo.
Lo miró directamente a los ojos, y con una sonrisa que él nunca había visto en su rostro, le dijo con una voz que se escuchó en cada rincón de la sala. Pero lo que no sabe mi querido esposo es que durante los últimos 3 años he estado trabajando secretamente como consultora legal para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ayudando a investigar exactamente este tipo de esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero. El mundo de Ricardo se desplomó completamente. La sala comenzó a girar a su alrededor, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y por primera vez en su vida adulta, experimentó lo que era el terror absoluto. Sofía regresó al estrado del juez, depositó la carpeta sobre su escritorio y añadió con voz serena: todo lo que está en esa carpeta ya ha sido entregado a las autoridades correspondientes. El señor Herrera será arrestado al salir de este juzgado. En ese momento, como si hubiera sido coordinado, las puertas de la sala se abrieron y entraron 4 agentes de la Policía Federal en traje civil. El juez levantó la vista de los documentos que había comenzado a revisar y dijo con voz grave: en vista de los elementos presentados por la señora Morales, y considerando la gravedad de las acusaciones, suspendo esta audiencia y remito el caso a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones correspondientes. Ricardo finalmente entendió por qué Sofía había estado tan tranquila durante todo el proceso. No era una mujer derrotada esperando su sentencia. Era una cazadora que había estado preparando la trampa perfecta durante años, y él había caído completamente en ella. La sonrisa burlona que había mantenido durante toda la mañana se había convertido en una expresión de terror absoluto. El verdugo se había convertido en la víctima, y su vida tal como la conocía había terminado para siempre. Los esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Ricardo, con un clic metálico que resonó en la sala, como el sonido de una tumba al cerrarse. El agente federal, un hombre corpulento con bigote gris, le recitaba sus derechos con la monotonía de quien ha repetido las mismas palabras miles de veces. Ricardo Herrera García, queda usted detenido por los delitos de evasión fiscal agravada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Las palabras se difuminaban en la mente de Ricardo como si vinieran de muy lejos. Su mundo perfecto, construido meticulosamente durante años, se había desplomado en cuestión de minutos. Mientras los agentes lo escoltaban hacia la puerta, alcanzó a ver la expresión en el rostro del licenciado Herrera, quien había pasado de la arrogancia absoluta al pánico más descarnado. «¡Ricardo!», le gritó su abogado por encima del murmullo de los presentes. «No digas nada, absolutamente nada hasta que yo llegue a la PGR». Pero Ricardo ya no podía escuchar con claridad. Sus ojos estaban fijos en Sofía, quien permanecía de pie junto al estrado del juez con esa sonrisa serena que ahora entendía no era de resignación, sino de triunfo absoluto. Ella lo observaba partir con la misma expresión que tendría un ajedrecista contemplando el momento exacto en que pronuncia jaque mate. Cuando las puertas del juzgado se cerraron detrás de él, Ricardo comprendió que nunca más volvería a ver la libertad de la misma manera. El Centro de Readaptación Social Oriente tenía ese olor característico que ningún perfume caro podría jamás enmascarar, una mezcla de desinfectante industrial, humedad permanente y el aroma indefinible de la desesperanza humana. Ricardo llevaba ya 3 semanas en prisión preventiva, y cada día que pasaba le parecía una eternidad. Su celda, que compartía con un contador público acusado de desfalco y un comerciante involucrado en contrabando, medía apenas 3 metros por 2. Las paredes de concreto gris estaban manchadas por la humedad, y la pequeña ventana enrejada permitía ver únicamente un pedazo de cielo que parecía cada vez más lejano. El uniforme color caqui le quedaba holgado en algunas partes y apretado en otras, como si hubiera sido diseñado para humillar a quien lo portara. Sus manos, que antes manejaban planos arquitectónicos de millones de pesos, ahora temblaban cada vez que intentaba sostener la cuchara de plástico durante las comidas. «Herrera», le gritó el custodio desde la puerta de la celda. «Visita». Ricardo se incorporó inmediatamente. Durante esas 3 semanas, había recibido únicamente 2 visitas.
Una del licenciado Herrera, quien había llegado con noticias cada vez más desalentadoras sobre su situación legal, y otra de su hermana Patricia, que había durado apenas 15 minutos y había terminado con lágrimas y reproches. Esperaba que fuera nuevamente su abogado, con alguna estrategia nueva, alguna manera de reducir la fianza que había sido fijada en 20 millones de pesos, una cantidad que, irónicamente, tenía pero que estaba completamente congelada por las autoridades fiscales. Pero cuando entró a la sala de visitas, se encontró con la última persona que esperaba ver. Valentina. Estaba sentada en una de las mesas de plástico blanco, vestida con un conjunto de mezclilla que la hacía ver mucho más joven de sus 26 años. Su cabello rubio platinado estaba recogido en una cola de caballo simple, sin el peinado elaborado que solía usar. Por primera vez desde que la conocía, la veía sin maquillaje, y las ojeras bajo sus ojos verdes revelaban noches de insomnio. «Hola, Ricardo», le dijo con una voz tan baja que apenas se escuchaba por encima del murmullo de las otras conversaciones en la sala. Ricardo se sentó frente a ella, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza que no sabía cómo manejar. Habían pasado casi un mes desde la última vez que la había visto, en el departamento de Polanco, cuando aún creía que el divorcio sería una formalidad sencilla que resolvería en pocas semanas. «Valentina, no esperaba verte aquí. Pensé que después de todo lo que ha salido en los periódicos...» «Sí, bueno», lo interrumpió, jugando nerviosamente con sus manos. «Ha sido un mes muy difícil. Los medios han estado acosándome. Mi familia está furiosa, perdí mi trabajo». Ricardo sintió una punzada de culpa. En su obsesión por protegerse a sí mismo, había olvidado completamente que Valentina también se vería afectada por el escándalo. Su relación, que había mantenido en secreto durante 2 años, ahora era material de primera plana en todos los periódicos de sociales de la capital. «Lo siento, Valentina. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. No sabía que Sofía tenía toda esa información. No sabía que...» «¿No sabías?». Valentina lo interrumpió, y por primera vez en su voz había un tono que Ricardo nunca había escuchado antes. «¿No sabías que tu esposa trabajaba con Hacienda? ¿No sabías que toda la evidencia de tus actividades estaba siendo documentada durante años?». Ricardo se dio cuenta de que había algo diferente en la manera en que Valentina lo miraba. Ya no era la admiración incondicional de antes. Había algo parecido al desprecio, o tal vez al desencanto. «Valentina, tienes que creerme. Si hubieras sabido que Sofía estaba investigándome, nunca habrías que, Ricardo. ¿Nunca habrías evadido impuestos? ¿Nunca habrías lavado dinero? ¿O simplemente habrías sido más cuidadoso?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos como una acusación. Ricardo se dio cuenta de que durante los 2 años de su relación, había logrado que Valentina creyera que él era simplemente un arquitecto exitoso, con algunos negocios secundarios. Nunca le había explicado exactamente de dónde venía el dinero para el departamento, para los viajes, para los regalos caros. «Valentina, todo lo que hice fue para nosotros, para poder estar juntos sin las complicaciones de un divorcio costoso, para poder construir una vida nueva contigo». Valentina suspiró profundamente y sacó un sobre manila de su bolsa. Lo colocó sobre la mesa, entre los dos. «Ricardo, necesito preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad completa. Por supuesto, lo que necesites saber. ¿Es verdad lo que dice aquí?». Abrió el sobre y sacó una fotografía. Era una imagen tomada desde cierta distancia, pero se podía ver claramente a Ricardo entrando a un restaurante en Las Lomas, acompañado de una mujer pelirroja que definitivamente no era ni Sofía ni Valentina. Ricardo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. La fotografía había sido tomada hacía aproximadamente 6 meses, durante uno de sus encuentros con Mónica Sánchez, una decoradora de interiores con quien había tenido un affair de pocas semanas. «Valentina, eso no es lo que parece». «¿No es lo que parece?». La voz de Valentina se elevó lo suficiente para que varias personas en las mesas cercanas voltearan a mirarlos. «Tengo 12 fotografías más, Ricardo. 12, con 3 mujeres diferentes». Sacó las fotografías restantes del sobre
y las extendió sobre la mesa como cartas de póker. Ricardo reconoció inmediatamente a Mónica, a Carla, la consultora en marketing con quien había tenido encuentros esporádicos, y a Fernanda, una arquitecta de su propia empresa con quien había mantenido una relación de 6 meses. Esto me lo envió tu esposa hace una semana, continuó Valentina con voz temblorosa por la ira contenida, junto con una nota que decía que creía que yo tenía derecho a saber el tipo de hombre con el que estaba involucrada. Ricardo se quedó completamente mudo. No solo había perdido su libertad, su dinero y su reputación. Ahora descubría que Sofía también había destruido su relación con Valentina de la manera más humillante posible. Valentina, ¿puedo explicártelo? No, lo interrumpió, recogiendo las fotografías y guardándolas nuevamente en el sobre. No hay nada que explicar. Me has mentido durante 2 años. Me hiciste creer que yo era especial, que nuestro amor era único, que valía la pena todo el secreto y la clandestinidad. Se puso de pie, colgándose la bolsa al hombro. Pero resulta que yo no era tu amante secreta, era una de tus amantes secretas, y probablemente ni siquiera la única que creía ser especial. Valentina, por favor, espera. No, Ricardo. He venido aquí para decirte que esto se acabó. Definitivamente. No voy a esperarte, no voy a visitarte, no voy a formar parte de este desastre que es tu vida. Hizo una pausa y lo miró fijamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Que durante estos últimos días, pensando en todo lo que ha pasado, me di cuenta de que en realidad nunca te conocí. El hombre de quien me enamoré no existe. Era solo una actuación. Eso no es verdad, Valentina. Lo que sentíamos era real. ¿Lo que sentíamos? Valentina soltó una risa amarga. Tú no sentías nada, Ricardo. Tú coleccionabas mujeres como coleccionabas propiedades, para alimentar tu ego, para sentirte poderoso, para confirmar que podías tener lo que quisieras. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse se volteó una última vez. Tu esposa tenía razón sobre ti, completamente razón, y lo más triste es que ella fue la única que tuvo el valor de hacer algo al respecto. Esa noche, de regreso en su celda, Ricardo no pudo dormir. Las palabras de Valentina se repetían en su mente como un disco rayado. Por primera vez en su vida adulta, se vio obligado a confrontar la realidad de quien realmente era, sin los filtros del éxito económico, sin el respaldo de su posición social, sin la admiración de las mujeres que lo rodeaban. Su compañero de celda, el contador Jiménez, roncaba sonoramente en la litera de abajo. El comerciante, López, murmuraba en sueños sobre números y embarques. Ricardo permanecía despierto en la litera superior, mirando el techo agrietado y tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Recordó el momento exacto en que todo había comenzado a cambiar. Había sido hacía 5 años, cuando su empresa empezó a crecer exponentially. Los contratos llegaban uno tras otro, cada vez más grandes, cada vez más lucrativos. Al principio todo había sido completamente legal, pero luego llegaron los facilitadores, los intermediarios que le aseguraban que podía acelerar los procesos burocráticos con algunos donativos estratégicos. Una cosa había llevado a la otra. Los donativos se convirtieron en sobornos estructurados. Los sobornos requirieron esquemas más elaborados para ocultar el dinero. Los esquemas elaborados necesitaron empresas offshore, y las empresas offshore abrieron las puertas a niveles de evasión fiscal que jamás había imaginado posibles. En algún punto del camino, había dejado de ser un arquitecto exitoso para convertirse en un criminal sofisticado. Pero el cambio había sido tan gradual, tan seductivo, que nunca se había detenido a reflexionar sobre las consecuencias. Y mientras su vida profesional se volvía cada vez más complicada, su vida personal se había convertido en una búsqueda constante de validación. Una esposa que conocía todos sus secretos se había vuelto un estorbo. Era mucho más fácil estar con mujeres que lo admiraban sin cuestionarlo, que veían en él al hombre exitoso sin conocer los métodos que usaba para mantener ese éxito. Pero ahora, en la soledad de su celda, se daba cuenta de que Valentina tenía razón. No había amado realmente a ninguna de esas mujeres. Las había usado como trofeos, como confirmación de su poder,
como escape de una realidad doméstica que se había vuelto incómoda. El sonido de pasos en el corredor interrumpió sus pensamientos. Un custodio se acercó a su celda. Herrera, tienes llamada. Ricardo se levantó inmediatamente. Las llamadas nocturnas usualmente significaban emergencias o noticias importantes. Tal vez el licenciado Herrera había encontrado alguna manera de reducir la fianza, o tal vez había algún desarrollo en su caso. Caminó descalzo por el corredor de concreto frío hasta llegar al teléfono público. Levantó el auricular con manos temblorosas. «¿Bueno? Hola, papá». Era la voz de Emilia, su hija de 12 años. Ricardo sintió que se le quebraba algo en el pecho. Durante las 3 semanas que llevaba en prisión, había pensado constantemente en ella, pero no había tenido el valor de llamarla. ¿Qué le podía decir? ¿Cómo le podía explicar que su padre era un criminal? «Emilia, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien, papá. Mamá me dejó llamarte porque le dije que necesitaba hablar contigo». La voz de Emilia sonaba más madura de lo que Ricardo recordaba, como si hubiera crecido años en cuestión de semanas. «¿Cómo está todo en la escuela? ¿Tus maestros han dicho algo sobre...?» «Sí, papá. Todo el mundo sabe. Algunos de mis amigos ya no pueden juntarse conmigo porque sus papás se los prohibieron. Otros me ven con lástima». Ricardo cerró los ojos. Su hija estaba pagando el precio de sus decisiones, y eso era más doloroso que cualquier cosa que él pudiera estar experimentando. «Emilia, necesito que sepas que siento mucho todo lo que está pasando. Siento mucho que tengas que vivir esto por culpa de...» «Papá», lo interrumpió Emilia, «necesito hacerte una pregunta, y necesito que me respondas con la verdad. No como si fuera una niña pequeña, sino como si fuera una persona que puede entender». Ricardo respiró profundo. Su hija tenía derecho a la verdad, por dolorosa que fuera. «Pregúntame lo que necesites saber. ¿Es verdad todo lo que dicen en las noticias? ¿Realmente hiciste todas esas cosas ilegales?» La pregunta quedó flotando en la línea telefónica. Ricardo sabía que esta podría ser la conversación más importante de su relación con su hija. Su respuesta definiría no solo cómo Emilia lo vería a él, sino cómo se vería a sí misma como su hija. «Sí, Emilia. Es verdad. Hice cosas que estaban mal, cosas ilegales, y ahora estoy pagando las consecuencias». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Por qué, papá? No entiendo por qué alguien que ya tenía todo lo que podía necesitar haría cosas así». Era la pregunta más difícil que le habían hecho en su vida, porque requería un nivel de introspección que nunca había estado dispuesto a hacer. «No lo sé, Emilia. Creo que en algún momento dejé de estar satisfecho con lo que tenía, y quise más y más, sin importar cómo lo conseguía. Perdí la perspectiva de lo que realmente era importante. ¿Nosotras no éramos importantes? ¿Mamá y yo?» La pregunta le partió el corazón. «Ustedes eran lo más importante, mi amor, pero no supe cómo demostrárselo. Me perdí en otras cosas que creí que eran importantes, pero que en realidad no lo eran. Papá, ¿vas a salir pronto?» Ricardo no sabía qué responder. Su abogado había sido muy claro. Dado el volumen de evidencia en su contra y la gravedad de los cargos, lo más probable era que pasara varios años en prisión. «No sé, Emilia. Depende de muchas cosas que están fuera de mi control». «Está bien, papá. Voy a estar aquí cuando salgas, sin importar cuánto tiempo pase». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo. Su hija, la persona más inocente en toda esta situación, era la única que le ofrecía perdón incondicional. «Emilia, quiero que sepas que aunque las cosas que hice estuvieron muy mal, el amor que siento por ti es lo único verdadero y puro que hay en mi vida. Eso nunca va a cambiar. Lo sé, papá. Yo también te amo, y voy a visitarte pronto, ¿sí?» «Sí, mi amor. Me encantaría verte. Papá, hay algo más que quiero decirte. Dime». Mamá me explicó algunas cosas sobre lo que pasó, y aunque estoy triste por todo lo que está sucediendo, estoy orgullosa de ella. Fue muy valiente lo que hizo. Ricardo sintió una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por saber que había perdido definitivamente el respeto de su hija hacia él, pero orgullo porque Emilia tenía la sabiduría para reconocer la valentía de su madre. «Tienes razón, Emilia. Tu mamá fue muy valiente y muy inteligente,
Y tú puedes estar orgullosa de tener una madre así. ¿No estás enojado con ella? Era una pregunta compleja. Durante las 3 semanas en prisión, Ricardo había experimentado toda la gama de emociones hacia Sofía: ira, admiración, desprecio, respeto, resentimiento, y algo que se parecía peligrosamente a la nostalgia. No, Emilia, no estoy enojado con ella. Estoy enojado conmigo mismo por haber tomado decisiones que la obligaron a hacer lo que hizo. Está bien, papá. Tengo que colgar ya. Mañana tengo examen de matemáticas. Que te vaya muy bien, mi amor. Estudia mucho. Sí, papá. Te amo. Y yo te amo más que a nada en el mundo. Cuando colgó el teléfono, Ricardo se quedó parado en el corredor durante varios minutos, asimilando la conversación. Su hija de 12 años había demostrado más sabiduría y madurez emocional que él en toda su vida adulta. De regreso en su celda, se acostó en su litera y por primera vez desde su arresto, no pensó en estrategias legales, ni en la injusticia de su situación, ni en cómo había llegado hasta ahí. Pensó únicamente en Emilia, en la oportunidad de ser el padre que ella merecía cuando finalmente saliera de prisión, y en la clase de hombre que tendría que convertirse para merecerse el amor incondicional que ella le había ofrecido. Era la primera vez en años que se quedaba dormido sintiendo algo parecido a la paz. 6 meses después de aquel martes que cambió su vida para siempre, Sofía Morales caminaba por los pasillos de mármol del edificio corporativo más exclusivo de Santa Fe. Sus tacones resonaban con un ritmo seguro y decidido que contrastaba completamente con la mujer sumisa que había sido durante 15 años de matrimonio. Vestía un traje sastre color gris perla que había comprado la semana anterior en Liverpool Insurgentes, no en las boutiques exclusivas de Masaryk, donde solía comprar cuando era la señora Herrera, pero tampoco en las tiendas de descuento a las que había temido verse reducida. Era un punto medio que reflejaba perfectamente su nueva realidad. Ya no era inmensamente rica, pero tampoco estaba en la ruina que Ricardo había planeado para ella. Licenciada Morales, la recibió Patricia Sandoval, la directora de Recursos Humanos de Grupo Financiero Banorte, extendiéndole la mano con una sonrisa profesional. Es un placer conocerla finalmente en persona. Su trabajo con la unidad de inteligencia financiera ha sido excepcional. Sofía correspondió el saludo con la confianza que había desarrollado durante los últimos años de trabajo secreto. Su colaboración con Hacienda no había sido solo para investigar a Ricardo. Había descubierto que tenía un talento natural para detectar irregularidades financieras complejas, y varios despachos de consultoría legal especializada en compliance financiero habían comenzado a solicitar sus servicios. El placer es mío, licenciada Sandoval. He revisado el caso que me enviaron, y definitivamente hay patrones de movimientos sospechosos que requieren análisis detallado. Mientras caminaban hacia la sala de juntas, Sofía reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado hasta ese momento. 3 años atrás, cuando descubrió la primera evidencia de las irregularidades de Ricardo, había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidió educarse, prepararse y construir un caso sólido. Lo que había comenzado como una búsqueda de evidencias para protegerse en un eventual divorcio, se había convertido en una carrera profesional completamente nueva. Su trabajo con la UIF había demostrado que tenía habilidades excepcionales para el análisis financiero forense, y ahora las empresas más importantes del país solicitaban sus servicios para auditorías de compliance y detección de irregularidades. Su reputación la precede, continuó Patricia mientras entraban a una elegante sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. El caso Herrera se ha convertido en un estudio de caso en varias universidades. La manera en que logró documentar años de actividades ilícitas sin despertar sospechas es simplemente extraordinaria. Sofía sonrió discretamente. Lo que Patricia no sabía, lo que nadie sabía excepto su contacto en la UIF, era que su investigación sobre Ricardo había comenzado mucho antes de descubrir sus irregularidades financieras. Había comenzado el día que encontró la primera evidencia de sus infidelidades. 3 años atrás. Era un sábado por la mañana cuando Sofía había decidido organizar el estudio de Ricardo como sorpresa para su cumpleaños.
Él había salido temprano a jugar golf, o eso había dicho, y ella aprovechó para limpiar y reorganizar el espacio que él consideraba su santuario privado. Mientras movía algunos libros de arquitectura para sacudir el polvo, había encontrado una pequeña caja de madera escondida detrás de los volúmenes más grandes. Al abrirla, descubrió algo que cambió su perspectiva para siempre. Fotos de Ricardo con una mujer que no reconocía, recibos de restaurantes para 2 personas en fechas en que él supuestamente había estado trabajando, y una tarjeta de un hotel en Cuernavaca con una nota manuscrita que decía: «Gracias por el fin de semana más increíble. Con amor, M». En ese momento, Sofía había experimentado algo que nunca antes había sentido, una frialdad calculadora que reemplazó inmediatamente al dolor. No lloró, no gritó, no confrontó a Ricardo cuando regresó del golf. En cambio, guardó cuidadosamente todo en su lugar y comenzó a planear. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía una fachada de normalidad doméstica, Sofía había comenzado a investigar meticulosamente cada aspecto de la vida de su esposo. Revisaba sus bolsillos cuando llevaba su ropa a la lavandería, fotografiaba documentos cuando él se duchaba, y gradualmente comenzó a construir un archivo detallado de sus movimientos y actividades. Lo que había descubierto la sorprendió incluso a ella misma. Las infidelidades no eran casos aislados, sino un patrón sistemático que se extendía por años. Pero más importante aún, mientras seguía el rastro del dinero que Ricardo gastaba en sus aventuras extramaritales, había comenzado a notar irregularidades en los ingresos que no encajaban con los proyectos que él decía estar manejando. Fue entonces cuando tomó la decisión que definiría los siguientes 3 años de su vida. Se inscribió en un diplomado de especialización en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, utilizando como pretexto el deseo de entender mejor los negocios de su esposo para poder ayudarlo. Ricardo no solo había apoyado la idea, había estado encantado de pagar la colegiatura, creyendo que finalmente Sofía estaba desarrollando intereses que los acercarían profesionalmente. Lo que Ricardo no sabía era que Sofía estaba estudiando específicamente para entender exactamente el tipo de irregularidades que él estaba cometiendo. Presente, licenciada Morales. La voz de Patricia la regresó al presente. Antes de comenzar con la presentación del caso, me gustaría hacerle una pregunta personal, si me permite. Por supuesto. ¿Cómo logró mantener la objetividad profesional durante la investigación de su propio esposo? Debe haber sido extraordinariamente difícil separar lo personal de lo profesional. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que le habían preguntado múltiples veces periodistas, colegas y otros profesionales, pero nunca había dado una respuesta completamente honesta. La verdad, licenciada Sandoval, es que en algún momento dejó de ser personal. Cuando descubres que la persona con quien has compartido 15 años de tu vida es completamente diferente de quien creías que era, cuando te das cuenta de que has estado viviendo con un extraño que ha estado actuando un papel durante toda tu relación, la objetividad se vuelve más fácil de lo que uno podría imaginar. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Durante los últimos 2 años de mi matrimonio, cuando ya sabía todo lo que estaba haciendo pero aún no había decidido cómo proceder, llegué a la conclusión de que el hombre del que me había enamorado simplemente no existía. Era una construcción, una fachada diseñada para obtener lo que él necesitaba de mí: estabilidad doméstica, respetabilidad social y una tapadera perfecta para sus actividades. Patricia la escuchaba con fascinación evidente. Una vez que comprendes eso, continuó Sofía, investigarlo se convierte en un ejercicio intelectual, no emocional, como estudiar a un espécimen bajo el microscopio. Lo que Sofía no mencionó era la parte más oscura de su transformación, que durante esos 2 años había comenzado a disfrutar el juego. Había algo profundamente satisfactorio en saber exactamente lo que Ricardo estaba haciendo, mientras él creía que la tenía completamente engañada. Cada mentira que él le decía, cada coartada que inventaba, cada vez que llegaba tarde a casa con el aroma de otro perfume, Sofía lo añadía meticulosamente a su archivo. Había desarrollado un sistema elaborado de documentación. Tenía carpetas separadas para cada una de sus amantes,
con fotografías, horarios, lugares de encuentro y gastos asociados. Tenía otra carpeta para las irregularidades financieras, con copias de documentos, transferencias sospechosas y patrones de movimientos de dinero. Y tenía una carpeta máster donde correlacionaba toda la información para construir una cronología completa de sus actividades criminales. Pero lo más importante, había aprendido a actuar. Durante esos 2 años, Sofía había perfeccionado la actuación de la esposa ingenua y satisfecha. Preguntaba sobre sus proyectos con interés aparente, lo felicitaba por sus éxitos, y nunca mostraba la menor sospecha sobre sus ausencias o inconsistencias. Ricardo había estado tan convencido de su actuación que había bajado completamente la guardia. Llegó al punto de responder llamadas de sus amantes en casa, de dejar documentos comprometedores a la vista y de tener conversaciones telefónicas sobre negocios turbios prácticamente frente a ella. ¿Y no sintió nunca la tentación de confrontarlo antes? ¿De intentar salvar el matrimonio?, preguntó Patricia. Sofía sonrió con una expresión que no llegaba completamente a sus ojos. Licenciada, cuando descubres que tu esposo no solo te ha estado engañando con múltiples mujeres durante años, sino que además está cometiendo delitos que podrían resultar en décadas de prisión, y que todo el dinero que ha estado gastando en esas mujeres proviene de actividades criminales. La pregunta no es si el matrimonio se puede salvar. La pregunta es si tú vas a convertirte en cómplice o en víctima. Entiendo. Y obviamente usted eligió una tercera opción. Exactamente. Elegí convertirme en cazadora. Esa tarde, después de una presentación exitosa que le había asegurado un contrato de consultoría de 6 meses con Banorte, Sofía manejaba de regreso a su nuevo departamento en la Roma Norte. Era un espacio mucho más modesto que la casa de las Lomas. 2 recámaras, estudio y una terraza pequeña, pero era completamente suyo, pagado con dinero que había ganado con su trabajo, no con los ingresos criminales de Ricardo. Al entrar, encontró a Emilia haciendo tarea en la mesa del comedor. Su hija había madurado considerablemente durante los últimos meses, no solo físicamente sino emocionalmente. El escándalo del divorcio y el arresto de su padre habían forzado una madurez prematura que a veces preocupaba a Sofía. ¿Cómo te fue en la reunión, mamá?, preguntó Emilia sin levantar la vista de sus libros de matemáticas. Muy bien, mi amor. Conseguí el proyecto. Vamos a estar tranquilas económicamente por un buen tiempo. ¿Has sabido algo de papá?, era una pregunta que Emilia hacía religiosamente cada semana. Ricardo había sido sentenciado finalmente a 8 años de prisión por los delitos fiscales, más 3 años adicionales por lavado de dinero. Su empresa había sido completamente disuelta, y todos sus bienes habían sido embargados para pagar las multas y la reparación del daño fiscal. Sí, hablé con el licenciado García ayer. Tu papá está bien. Se está adaptando a la rutina de la prisión y está tomando cursos de carpintería. Emilia asintió sin hacer más preguntas. Había establecido una rutina de visitar a su padre cada 2 semanas y mantenían contacto telefónico regular. Era una situación dolorosa, pero que ambas habían aprendido a manejar. «Mamá», dijo Emilia después de un momento, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho lo que hiciste? Digo, ¿de haber entregado a papá a las autoridades?» Era una pregunta que Sofía había anticipado durante años, pero que aún la confrontaba cada vez que la escuchaba. «Emilia, ¿tú qué crees que habría pasado si yo no hubiera hecho nada?» «No sé. Tal vez se habrían divorciado normalmente. Tal vez. Pero también es posible que papá hubiera seguido cometiendo delitos, que hubiera involucrado a más gente, que hubiera lastimado a más familias. Y tarde o temprano alguien más lo habría descubierto». Sofía se sentó junto a su hija. Cuando uno descubre que alguien está cometiendo crímenes serios, tiene 3 opciones: ignorarlo y convertirse en cómplice, denunciarlo, o tratar de detenerlo de otra manera. Yo elegí denunciarlo porque creía que era lo correcto. ¿Pero no por venganza? La pregunta era directa y madura, típica de la nueva personalidad de Emilia. Te voy a ser completamente honesta, mi amor. Al principio, sí había una parte de venganza. Estaba muy lastimada por las mentiras y las traiciones, pero mientras más investigaba,
más me daba cuenta de que esto era mucho más grande que nuestro matrimonio. Papá estaba robando dinero que debería haber ido a hospitales, escuelas, programas sociales. Estaba dañando a toda la sociedad. ¿Y ahora? ¿Todavía sientes venganza? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que se había preguntado a sí misma muchas veces durante los últimos meses. No, Emilia. Ahora solo siento tristeza. Tristeza por el hombre que creí que era tu papá, por la familia que creí que teníamos, por los años que perdí viviendo en una mentira. ¿Lo extrañas? Extraño al hombre que creí que era, pero ese hombre nunca existió realmente. Emilia procesó la respuesta en silencio durante varios minutos. Mamá, estoy orgullosa de ti. Sé que fue muy difícil hacer lo que hiciste, pero creo que fue lo correcto. Sofía abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Emilia había demostrado una sabiduría extraordinaria durante todo el proceso, pero Sofía se preguntaba qué efectos a largo plazo tendría toda esta experiencia en su desarrollo emocional. Esa noche, después de que Emilia se durmió, Sofía se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza de su departamento. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, y le gustaba ese recordatorio de que la vida continuaba más allá de su drama personal. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Bueno, licenciada Morales, habla el director Ramírez del Centro de Readaptación Social Oriente. Sofía sintió inmediatamente una punzada de ansiedad. Las llamadas de la prisión usualmente significaban emergencias. ¿Pasó algo con Ricardo? No, no se preocupe. Su esposo está bien. La llamo porque él pidió específicamente que la contactara. Quiere saber si usted estaría dispuesta a venir a verlo. Dice que tiene algo muy importante que decirle. Sofía no había visto a Ricardo desde el día del juicio, 8 meses atrás. No había sentido la necesidad ni el deseo de visitarlo, y él tampoco había solicitado verla hasta ahora. ¿Le dijo qué era lo que quería decirme? No, licenciada, solo que era muy importante, y que tenía que ver con información que podría interesarle para su trabajo. Sofía frunció el ceño. ¿Qué información podría tener Ricardo que fuera relevante para su trabajo actual? ¿Cuándo sería posible la visita? Cuando usted guste, licenciada. Dadas las circunstancias especiales del caso, podemos arreglar una visita privada. Sofía consideró las opciones. Una parte de ella no tenía ningún interés en ver a Ricardo. Esa etapa de su vida había terminado, y había logrado construir una nueva identidad completamente separada de su pasado como esposa de un criminal. Pero otra parte de ella sentía curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante que Ricardo arriesgaría el orgullo de pedirle que lo visitara? Está bien, director. Puedo ir mañana por la tarde. Perfecto, licenciada. La esperamos a las 3. Después de colgar, Sofía se quedó en la terraza durante 1 hora más, preparándose mentalmente para ver al hombre que había sido su esposo durante 15 años y que ahora era prácticamente un extraño vestido con uniforme de presidiario. Se preguntaba si la mujer que había sido hace 1 año, la esposa sumisa y confiada, habría tenido el valor de hacer lo que estaba a punto de hacer. Probablemente no, pero la mujer en la que se había convertido era capaz de enfrentar cualquier cosa, incluso al fantasma de Ricardo Herrera. El Centro de Readaptación Social Oriente lucía diferente bajo la luz dorada del atardecer. Sofía había llegado exactamente a las 3 de la tarde, como había acordado con el director Ramírez. Pero ahora, sentada en la sala de visitas privadas, se daba cuenta de que no había anticipado completamente el impacto emocional de estar nuevamente en el mismo espacio que Ricardo. La sala era pequeña y austera, con paredes color beige y una mesa de metal con 2 sillas. Una ventana pequeña con rejas permitía ver un pedazo del patio donde los internos hacían ejercicio. El olor a desinfectante y la humedad característica del lugar le recordaron inmediatamente el día del juicio, cuando había visto a Ricardo esposado por primera vez. La puerta se abrió y entró Ricardo, escoltado por un custodio que se retiró inmediatamente, cerrando la puerta tras de sí. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El cambio en Ricardo era dramático. Había perdido al menos 15 kilos, lo que hacía que el uniforme color caqui le quedara holgado en los hombros y la cintura. Su cabello,
que siempre había mantenido perfectamente peinado, ahora era notablemente más gris y tenía un corte institucional que lo hacía ver mayor. Pero lo que más impactó a Sofía fueron sus ojos. Ya no tenían la arrogancia calculadora que había caracterizado su mirada durante tantos años. Ahora había algo diferente, algo que se parecía a la humildad genuina. «Hola, Sofía». Su voz sonaba más suave, sin la confianza dominante que solía proyectar. «Hola, Ricardo». Sofía mantuvo un tono neutral, profesional. Ricardo se sentó lentamente en la silla frente a ella, manteniendo las manos sobre la mesa de una manera que sugería nerviosismo. «Gracias por venir. Sé que no tenías ninguna obligación de hacerlo. El director me dijo que tenías información importante que podría interesarme para mi trabajo. Estoy aquí profesionalmente, no personalmente». Ricardo asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Tienes razón, y aprecio tu honestidad». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Sofía, durante estos 8 meses he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó. Y me he dado cuenta de que hay cosas que nunca supiste. Cosas que descubrí después del juicio y que podrían ser importantes para el tipo de trabajo que estás haciendo ahora». Sofía lo observó cuidadosamente, tratando de detectar si esta era otra manipulación o si realmente había algo sustancial que compartir. «¿Qué tipo de cosas? ¿Recuerdas al licenciado Herrera, mi abogado?» «Por supuesto. Después de mi sentencia, cuando ya no podía pagarle más honorarios, él simplemente desapareció. No contestaba llamadas, no respondía cartas, nada. Al principio pensé que era normal, que los abogados caros abandonan a sus clientes cuando ya no pueden pagar». Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solos. «Pero hace 3 meses recibí una visita muy interesante. Era un investigador de la Procuraduría General de la República. Me informó que el licenciado Herrera había sido arrestado en Cancún, tratando de abordar un vuelo privado a las Islas Caimán con casi $2 millones en efectivo». Sofía levantó las cejas. Esta información era completamente nueva para ella. Resulta que el licenciado Herrera no era solo mi abogado. Era el cerebro detrás de toda una red de lavado de dinero que involucraba a docenas de empresarios, políticos y funcionarios públicos. Yo era solo uno de sus clientes menores. Ricardo extrajo un papel doblado del bolsillo de su camisa. «El investigador me pidió que revisara esta lista de nombres y les dijera si reconocía a alguno. Sofía, cuando vi esa lista, me di cuenta de que estuve involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé». Le pasó el papel a Sofía. Cuando ella lo desdobló, inmediatamente reconoció varios nombres que habían aparecido en casos de corrupción de alto perfil durante los últimos años. Había empresarios que habían sido investigados por contratos irregulares con el gobierno, políticos que habían sido acusados de enriquecimiento inexplicable, y funcionarios públicos que habían sido removidos de sus cargos por irregularidades. «Ricardo, ¿estás diciendo que todos estos nombres estaban conectados a través del licenciado Herrera?» «Exactamente. Y hay más». Ricardo se reclinó en su silla. «El investigador me explicó que Herrera había estado operando este esquema durante más de 10 años. Tenía una metodología muy sofisticada. Identificaba empresarios exitosos que estuvieran dispuestos a tomar atajos legales, los introducía gradualmente a esquemas cada vez más complejos, y luego los chantajeaba sutilmente para mantenerlos en línea». Sofía procesaba la información rápidamente. Si esto era cierto, significaba que Ricardo no había sido el arquitecto de sus propios crímenes, sino una víctima de un esquema de manipulación mucho más elaborado. «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque creo que mereces saber la verdad completa, y porque creo que esta información podría ser útil para el trabajo que estás haciendo ahora». Ricardo hizo una pausa, estudiando la expresión de Sofía. «Pero también porque quería disculparme contigo, y quería que supieras que aunque las decisiones que tomé fueron mías, el contexto era mucho más complicado de lo que cualquiera de nosotros entendía en ese momento». Sofía dobló cuidadosamente el papel y se lo devolvió. «Ricardo, aprecio la información, y efectivamente podría ser relevante para algunos casos en los que estoy trabajando. Pero necesito que entiendas algo. El hecho de que hayas sido manipulado por tu abogado
No cambia el hecho de que tomaste decisiones conscientes de participar en actividades ilegales. Lo sé. Y definitivamente no cambia el hecho de que me mentiste durante años, que me engañaste con múltiples mujeres y que planeabas dejarme sin ningún recurso económico después de 15 años de matrimonio. También lo sé. La simplicidad de sus respuestas sorprendió a Sofía. El Ricardo que había conocido nunca habría admitido culpabilidad sin ofrecer justificaciones elaboradas. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? ¿Perdón? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, Sofía, no espero tu perdón porque entiendo que lo que hice es imperdonable. Lo que quiero es que sepas que he llegado a entender completamente por qué hiciste lo que hiciste, y que no solo respeto tu decisión, sino que la admiro. Esta respuesta sorprendió a Sofía más que cualquier otra cosa que Ricardo había dicho. ¿La admiras? Sí. Durante estos meses en prisión, he conocido a muchos hombres que están aquí por haber sido traicionados por socios, por abogados, por cómplices que los vendieron para salvar sus propios pellejo. Pero tú no me traicionaste, Sofía. Tú hiciste justicia. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana. Me has dado el regalo más valioso que alguien me ha dado en mi vida adulta. Me obligaste a confrontar quién realmente era. Y aunque el proceso ha sido doloroso, también ha sido liberador. Se volvió hacia ella. Por primera vez en años, no tengo que mantener ninguna fachada. No tengo que pretender ser alguien que no soy. No tengo que manipular a nadie para conseguir lo que quiero. Es extrañamente pacífico. Sofía observó a su exesposo con una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Era posible que el tiempo en prisión realmente hubiera transformado a Ricardo de manera tan fundamental? ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? Honestamente, no lo sé. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a tratar de reconstruir la vida que tenía antes. Esa vida estaba construida sobre mentiras y crímenes, y no era sostenible. Ricardo regresó a su asiento. He estado tomando clases de carpintería, como probablemente ya sepas. También estoy estudiando para terminar un certificado en contabilidad básica. Cuando salga, probablemente trabajaré con mis manos. Haré cosas simples y honestas, y trataré de vivir de manera que Emilia pueda estar orgullosa de su padre. La mención de Emilia tocó algo en el corazón de Sofía. Ella te visita regularmente. Sí, cada 2 semanas. Es lo más importante de mi vida ahora. Y me ha ayudado a entender algo fundamental. Todo lo que hice mal durante esos años no fue solo contra ti, Sofía. Fue contra ella también. Le robé la oportunidad de tener un padre íntegro, y eso es algo por lo que tendré que trabajar para compensar el resto de mi vida. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido hacia Ricardo en años. Compasión genuina. Ricardo, hay algo que quiero decirte también. Dime. Durante mucho tiempo después del juicio, yo también he estado reflexionando sobre todo lo que pasó. Y aunque mantengo que hice lo correcto al denunciarte, también me he dado cuenta de que había una parte de mí que disfrutaba el juego, la sensación de poder, de saber cosas que tú no sabías que yo sabía. Ricardo la escuchaba con atención completa. En cierto modo, yo también me convertí en alguien que no era realmente. Me convertí en una investigadora, en una cazadora, en alguien que podía ser fría y calculadora cuando era necesario. Y aunque esas habilidades me han servido profesionalmente, a veces me pregunto si perdí algo de mi esencia en el proceso. ¿Te arrepientes? No. Pero sí me preocupa que Emilia haya visto demasiado de esa versión de mí. Quiero asegurarme de que crezca entendiendo que aunque a veces es necesario ser fuerte y decidida, también es importante mantener la capacidad de perdonar y de ver la humanidad en otras personas. Se miraron en silencio durante varios minutos. Sofía, dijo Ricardo finalmente, ¿podrías hacerme un favor? Depende de qué sea. ¿Podrías decirle a Emilia que estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido? Que aunque nuestro matrimonio no funcionó, y aunque yo cometí errores terribles, ella puede estar segura de que tiene una madre extraordinaria, que tomó decisiones valientes cuando fue necesario. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez desde que había entrado a la sala. Se lo diré. Y por favor, dile también que cuando salga de aquí, voy a trabajar muy duro para ser el tipo de padre que ella merece.
No el padre que fui antes, sino alguien completamente nuevo. También se lo diré. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Por un momento parecía como si Ricardo fuera a intentar abrazarla, pero se detuvo. Gracias por venir, Sofía. Y gracias por todo lo que has hecho por Emilia durante estos meses. Sé que no ha sido fácil. Ella es nuestra hija, Ricardo. Es lo más importante que hicimos juntos y siempre será nuestra responsabilidad compartida. Tienes razón. Sofía caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Ricardo, espero sinceramente que encuentres la paz que estás buscando, y espero que cuando salgas, puedas construir una vida de la que realmente puedas estar orgulloso. Yo también lo espero. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sofía se quedó parada en el corredor durante varios minutos, procesando la conversación que acababa de tener. Por primera vez en años, había visto al Ricardo que podría haber sido, al hombre que tal vez había existido debajo de todas las mentiras y la corrupción. No significaba que lo perdonaba completamente, ni que lamentaba las decisiones que había tomado, pero sí significaba que finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida con algo que se parecía a la comprensión mutua. Mientras manejaba de regreso a casa, Sofía reflexionó sobre el camino extraordinario que su vida había tomado durante los últimos 3 años. Había pasado de ser una esposa traicionada a convertirse en una profesional respetada en su campo. Había pasado de ser una víctima a ser alguien que ayudaba a otras víctimas a encontrar justicia. Y más importante, había criado a una hija que había demostrado más sabiduría y madurez emocional durante esta crisis que muchos adultos en circunstancias similares. Cuando llegó a su departamento, encontró a Emilia preparando la cena en la cocina. «¿Cómo te fue con papá?», preguntó sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando. «Bien, mi amor. Está bien. Y me pidió que te dijera que está muy orgulloso de mí». Emilia levantó la vista con una sonrisa. «Me da mucho gusto escuchar eso. Creo que papá está aprendiendo a ser una mejor persona. Yo también lo creo. ¿Y tú, mamá? ¿Estás en paz con todo lo que pasó?». Era una pregunta profunda viniendo de una niña de 12 años, pero Emilia había demostrado repetidamente que tenía una capacidad excepcional para hacer las preguntas correctas. «Sí, Emilia. Creo que finalmente estoy en paz». Esa noche, después de cenar y ayudar a Emilia con su tarea, Sofía se sentó en su estudio a revisar los documentos del nuevo caso de Banorte. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba investigando a alguien por venganza personal o por autoprotección. Estaba usando sus habilidades para ayudar a una empresa a mantener prácticas éticas y para proteger a inversionistas inocentes de posibles fraudes. Era, finalmente, el tipo de trabajo que la hacía sentirse orgullosa de quien se había convertido. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, licenciada Morales». «Habla la licenciada Patricia Vega, directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda». Sofía reconoció inmediatamente el nombre. Patricia Vega era una leyenda en el campo de investigación financiera y había sido indirectamente responsable de darle la oportunidad de trabajar con la UIF años atrás. «Licenciada Vega, es un honor escuchar de usted. ¿En qué puedo ayudarla?». «Licenciada Morales, la llamo porque hemos estado monitoreando su trabajo durante los últimos meses y estamos extremadamente impresionados con los resultados que ha obtenido en casos complejos de compliance financiero». Sofía sintió una mezcla de curiosidad y anticipación. «Tenemos una proposición que hacerle. Estamos creando una nueva división dentro de la UIF, que se especializará en casos de corrupción de alto perfil, que involucren redes complejas de lavado de dinero. Querríamos ofrecerle la dirección de esta nueva división». Sofía se quedó sin palabras durante varios segundos. «Licenciada Vega, me siento muy honrada por la oferta, pero necesito preguntarle, ¿esta decisión tiene algo que ver con mi caso personal, con el caso Herrera?». «Absolutamente no, licenciada Morales. Esta oferta se basa únicamente en la calidad excepcional de su trabajo profesional durante los últimos 2 años. El hecho de que usted haya demostrado la capacidad de mantener objetividad y profesionalismo, incluso en circunstancias personales complicadas,
solo refuerza nuestra confianza en sus habilidades. ¿Cuáles serían las responsabilidades específicas? Dirigiría un equipo de 12 investigadores especializados, trabajaría directamente con la PGR en casos de corrupción federal y tendría la oportunidad de ayudar a desarrollar nuevas metodologías para detectar esquemas sofisticados de lavado de dinero. Era exactamente el tipo de oportunidad que Sofía nunca había imaginado que podría tener. ¿Cuándo necesitarían una respuesta? Tómese el tiempo que necesite, licenciada, pero nos encantaría que comenzara el 1 de enero del próximo año. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su estudio durante mucho tiempo, contemplando la oferta. Era una oportunidad extraordinaria, la culminación de un camino profesional que había comenzado como una necesidad de autoprotección y que se había convertido en una pasión genuina por la justicia. Se levantó y caminó hacia la habitación de Emilia, que estaba leyendo en su cama. «Mi amor, ¿puedo platicar contigo de algo importante?» «Por supuesto, mamá». Sofía se sentó en la orilla de la cama y le explicó la oferta que había recibido. «¿Qué piensas?», le preguntó cuando terminó. Emilia cerró su libro y consideró la pregunta seriamente. «Pienso que es una oportunidad increíble, mamá, y pienso que eres exactamente la persona indicada para ese trabajo. ¿No te preocupa que pueda ser muy demandante? ¿Que tenga menos tiempo para estar contigo? Mamá, durante los últimos meses he visto cómo te transformas cuando hablas de tu trabajo. Te brillan los ojos de una manera que no había visto en años. Creo que cuando las mamás hacen trabajo que las hace felices, eso también hace felices a sus hijos». Sofía abrazó a su hija, maravillándose una vez más de la sabiduría que había desarrollado. «Además», añadió Emilia con una sonrisa traviesa, «va a ser muy cool tener una mamá que sea directora de una unidad gubernamental especializada en atrapar criminales». Sofía se rió por primera vez en semanas. «¿Entonces crees que debería aceptar?» «Definitivamente». Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, no por preocupación o ansiedad, sino por emoción. Por primera vez desde que podía recordar, el futuro se veía lleno de posibilidades positivas, de oportunidades para hacer una diferencia real en el mundo. Había comenzado como una esposa traicionada buscando justicia personal, pero se había convertido en algo mucho más grande. Una profesional respetada con la oportunidad de liderar esfuerzos contra la corrupción a nivel nacional. Al día siguiente llamó a la licenciada Vega para aceptar la oferta. 3 meses después, cuando Ricardo leyó en el periódico sobre el nombramiento de Sofía como directora de la nueva División de Investigaciones Financieras Especiales de la UIF, sonrió genuinamente por primera vez desde su arresto. Su exesposa había encontrado no solo justicia, sino propósito. Y su hija tendría un ejemplo extraordinario de lo que significa convertir el dolor en poder, la traición en determinación y la victimización en liderazgo. En su celda, mientras leía el artículo que detallaba los planes ambiciosos de Sofía para combatir la corrupción financiera, Ricardo escribió una carta que nunca enviaría. «Querida Sofía, finalmente entiendo que el mejor regalo que pude haberte dado fue darte la oportunidad de descubrir quién realmente eras debajo de la fachada de esposa sumisa. El mundo es un lugar mejor, porque tuviste el valor de convertir nuestra tragedia personal en tu misión profesional. Emilia tendrá la madre más extraordinaria que cualquier niña podría pedir, y México tendrá una defensora incorruptible contra la injusticia financiera. Gracias por haber sido más fuerte que yo, más inteligente que yo, y definitivamente más valiente que yo. Con respeto y admiración eterna, Ricardo». La historia había terminado exactamente como debía terminar, no con reconciliación romántica, sino con justicia, crecimiento personal y la transformación de 2 personas que habían encontrado, cada una a su manera, el camino hacia la redención. Y en el centro de todo, una niña de 12 años que había aprendido las lecciones más importantes de la vida, que la integridad es más valiosa que la riqueza, que la verdad es más poderosa que las mentiras, y que el amor real a veces significa tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es doloroso. El veredicto final no había sido dictado por ningún juez. Había sido escrito por la vida misma, y había determinado que la justicia, cuando finalmente llega, puede transformar a todos los involucrados
en versiones mejores de sí mismos. 5 años después, el auditorio del Palacio de Bellas Artes estaba completamente lleno cuando Sofía Morales subió al pódium para recibir el Premio Nacional de Transparencia y Anticorrupción 2030. Las luces del recinto histórico creaban un ambiente solemne que contrastaba con la emoción evidente en el rostro de los asistentes. A sus 47 años, Sofía había desarrollado una presencia que comandaba respeto inmediato. Su cabello, ahora con algunas canas que no se molestaba en ocultar, estaba peinado en un chongo elegante pero práctico. Vestía un traje sastre color azul marino que había comprado en Liverpool. Ya no necesitaba las boutiques exclusivas de Masaryk para sentirse poderosa. Señoras y señores, comenzó su discurso con voz clara y firme. Cuando recibí la notificación de este premio, mi primera reacción no fue de alegría, sino de reflexión. Este reconocimiento no es solo mío. Pertenece a cada una de las víctimas de corrupción que tuvieron el valor de denunciar, a cada investigador que trabajó noches enteras documentando irregularidades, y a cada ciudadano que se negó a normalizar la injusticia. En la tercera fila, Emilia Herrera Morales, ahora de 17 años y estudiante del último semestre de preparatoria, observaba a su madre con orgullo evidente. La adolescente había crecido hasta convertirse en una joven hermosa y decidida, con los ojos inteligentes de su madre, y una determinación que había forjado a través de experiencias que ninguna niña debería haber tenido que enfrentar. A su lado estaba sentado el doctor Miguel Santamaría, un cardiólogo de 45 años que había entrado en la vida de Sofía 2 años atrás. Su relación había comenzado cuando él llegó a consultar a la UIF sobre irregularidades financieras que había detectado en las compras de equipos médicos de su hospital. Lo que había comenzado como una consulta profesional se había desarrollado gradualmente en algo más profundo. Una relación basada en respeto mutuo, valores compartidos, y la comprensión de que ambos habían encontrado a alguien que complementaba sus vidas sin tratar de cambiarlas. Durante los últimos 5 años, continuó Sofía, la División de Investigaciones Financieras Especiales ha logrado recuperar más de 800 millones de pesos que habían sido desviados de programas sociales. Ha contribuido al procesamiento de 43 casos de corrupción de alto perfil y ha desarrollado metodologías que ahora son utilizadas por organismos internacionales de transparencia. Los aplausos llenaron el auditorio. En el palco de honor, funcionarios de gobierno, empresarios comprometidos con la transparencia y líderes de organizaciones civiles se pusieron de pie. Pero el logro del que me siento más orgullosa, añadió Sofía con una sonrisa dirigida específicamente hacia Emilia, es haber demostrado que es posible transformar el dolor personal en propósito social, que las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, y que la justicia, aunque a veces llega tarde, siempre tiene el poder de sanar y transformar. Cuando terminó su discurso y recibió el reconocimiento, una escultura de cristal que representaba la balanza de la justicia, Sofía pensó brevemente en el camino extraordinario que la había llevado hasta ese momento. 5 años atrás, había estado sentada en un juzgado familiar, fingiendo ser una esposa sumisa mientras planeaba la destrucción legal de su marido corrupto. Ahora estaba siendo reconocida como una de las figuras más importantes en la lucha contra la corrupción en México. Después de la ceremonia, durante la recepción en los jardines del palacio, Emilia se acercó a su madre. «Mamá, estoy súper orgullosa de ti. Papá también estaría orgulloso». La mención de Ricardo ya no causaba dolor o incomodidad. Durante los últimos 5 años, se había convertido simplemente en un hecho de sus vidas. El padre y ex esposo que había cometido errores graves, había pagado las consecuencias, y ahora estaba trabajando para reconstruir su vida de manera honesta. ¿Has sabido algo de él últimamente?, preguntó Sofía. Sí, de hecho hablamos ayer. Su negocio de carpintería está yendo muy bien. Ya tiene 3 empleados y está considerando abrir un segundo taller. Ricardo había salido de prisión 8 meses atrás, después de cumplir 4 años de una sentencia de 8 años, gracias a su buen comportamiento y su colaboración con las autoridades en otros casos relacionados con la red del licenciado Herrera.
Tal como había prometido durante la visita de Sofía en prisión, había comenzado una vida completamente nueva. Vivía en un departamento modesto en la colonia Doctores, trabajaba como carpintero especializado en muebles artesanales, y había establecido una rutina simple pero satisfactoria. Los martes y jueves por la noche, tomaba clases de contabilidad en una universidad pública. Los fines de semana visitaba a Emilia religiosamente, y habían desarrollado una relación padre-hija que, aunque diferente de lo que había sido antes, era más honesta y auténtica. ¿Y qué tal la universidad?, preguntó Sofía, cambiando el tema hacia los planes futuros de Emilia. Ya me aceptaron en 3 programas: Derecho en el ITAM, Relaciones Internacionales en el Colegio de México y Ciencias Políticas en la UNAM. Creo que voy a elegir Ciencias Políticas. ¿Por qué esa? Porque quiero trabajar en política pública. Quiero ayudar a crear sistemas que prevengan la corrupción, no solo que la castiguen después de que ya pasó. Sofía sonrió. Su hija había desarrollado una perspectiva sobre la justicia social que era más sofisticada que la de muchos profesionales con décadas de experiencia. Me parece una elección excelente. Miguel se acercó a ellas, trayendo 3 copas de champán, una sin alcohol para Emilia. Señoras, creo que este momento merece un brindis. Levantaron sus copas. Por Sofía, dijo Miguel, que nos ha demostrado que el verdadero poder no viene de la riqueza o la posición social, sino de la integridad y la determinación. Por mamá, añadió Emilia, que me enseñó que las mujeres podemos ser guerreras sin perder la capacidad de amar. Y por ustedes 2, respondió Sofía, que me han enseñado que la familia real se construye con respeto mutuo, no con obligaciones o conveniencias. Mientras brindaban, Sofía reflexionó sobre la ironía de su situación. 5 años atrás, había estado casada con un hombre inmensamente rico que la engañaba sistemáticamente y cometía crímenes graves. Ahora estaba en una relación con un hombre de ingresos modestos que la respetaba completamente y compartía sus valores fundamentales. La diferencia en su nivel de felicidad y satisfacción personal era abismal. Más tarde esa noche, después de que Emilia se durmió en su habitación, había decidido quedarse en casa de su madre esa noche en lugar de regresar a la residencia estudiantil, donde vivía durante la semana. Sofía y Miguel se sentaron en la terraza del departamento, observando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, le preguntó Miguel, notando que Sofía estaba inusualmente silenciosa. En lo extraña que es la vida. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría recibiendo un premio nacional por luchar contra la corrupción, habría pensado que estaban locos. ¿Te arrepientes de algo?, era una pregunta que Miguel le había hecho varias veces durante los 2 años de su relación, y la respuesta de Sofía había evolucionado gradualmente. No me arrepiento de las decisiones principales que tomé, pero sí me pregunto a veces si podría haber manejado algunas cosas de manera diferente. ¿Cómo qué? Como la manera en que documenté las infidelidades de Ricardo. Era necesario para el caso legal, pero había una parte de mí que disfrutaba demasiado tener ese poder sobre él. Me convertí en alguien más duro y calculador de lo que realmente soy. Miguel tomó su mano. Sofía, estabas en una situación imposible, casada con alguien que te estaba traicionando de múltiples maneras. El hecho de que hayas podido mantener tu humanidad esencial a pesar de todo eso, habla muy bien de quién eres como persona. ¿Pero crees que Emilia vio demasiado de esa versión de mí? ¿Crees que aprendió a ser demasiado desconfiada o calculadora? Al contrario, creo que Emilia aprendió exactamente las lecciones correctas. Que las mujeres no tienen que aceptar ser víctimas, que la inteligencia y la preparación pueden vencer a la manipulación y al abuso de poder, y que la justicia vale la pena incluso cuando es difícil de conseguir. Sofía sonrió, sintiéndose reconfortada por la perspectiva de Miguel. ¿Y qué opinas de Ricardo ahora? ¿Crees que realmente ha cambiado? Era una pregunta complicada. Miguel había conocido a Ricardo brevemente durante una de sus visitas para recoger a Emilia, y había quedado sorprendido por lo diferente que era del hombre que había imaginado basándose en las historias que había escuchado. Creo que las experiencias extremas pueden cambiar a las personas de maneras fundamentales. Y creo que la pérdida de todo lo que él creía que lo definía, su riqueza, su estatus, su poder,
Lo obligó a confrontar quién realmente era debajo de todo eso. Miguel hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero también creo que es irrelevante si ha cambiado o no. Lo que importa es que tú y Emilia han construido vidas que no dependen de él de ninguna manera. Han encontrado su propia estabilidad, su propio propósito, su propia felicidad. Tenía razón. La pregunta de si Ricardo había cambiado realmente era académica. La vida que Sofía y Emilia habían construido era completamente independiente de él, y esa independencia era lo que les daba la libertad de mantener una relación cordial, sin vulnerabilidad emocional. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número que reconoció inmediatamente. Ricardo. Sofía, vi las noticias sobre tu premio. Estoy increíblemente orgulloso de lo que has logrado. Emilia tiene razón cuando dice que eres la mujer más valiente que conoce. Felicidades. Sofía le mostró el mensaje a Miguel. ¿Vas a responder? Sí. Escribió una respuesta breve. Gracias, Ricardo. Espero que todo esté yendo bien con tu negocio. Era el tipo de intercambio que había caracterizado su comunicación durante los últimos 2 años. Cordial, respetuoso, pero sin la intimidad que había definido 15 años de matrimonio. Era exactamente la relación apropiada para 2 personas que compartían una hija, pero ya no compartían una vida. Al día siguiente, Sofía llegó temprano a su oficina en el edificio de la Secretaría de Hacienda. Su despacho, ubicado en el piso 14, tenía una vista impresionante del Zócalo y una decoración simple pero elegante que reflejaba su personalidad. Funcional, seria, pero con toques de calidez humana. Su asistente, Leonardo, la recibió con una taza de café y la agenda del día. Buenos días, licenciada. Felicidades por el premio de ayer. Toda la división está muy orgullosa. Gracias, Leo. ¿Qué tenemos para hoy? Reunión con el equipo de investigación del caso Petroquímicos del Golfo a las 9. Conferencia telefónica con la DEA sobre el caso de lavado transfronterizo a las 11. Y almuerzo con la directora general a las 2. Era el tipo de día típico en la vida de Sofía. Casos complejos, coordinación internacional y la constante búsqueda de patrones en laberintos financieros que escondían crímenes sofisticados. Durante la reunión matutina, mientras revisaba evidencia de un esquema de sobornos que involucraba contratos petroleros por cientos de millones de pesos, Sofía se dio cuenta de algo que la llenó de satisfacción. Ya no pensaba en Ricardo cuando trabajaba en casos de corrupción. Al principio, cada investigación le recordaba su experiencia personal. Ahora su trabajo era completamente profesional, motivado por un compromiso genuino con la justicia, no por venganza personal. Era, finalmente, la versión de sí misma que había estado destinada a ser. Esa tarde, después de una jornada productiva que incluyó el desarrollo de una nueva metodología para detectar empresas fantasma, Sofía manejó hacia la preparatoria donde Emilia estaba terminando sus últimas clases antes de graduarse. La encontró en el estacionamiento cargando sus libros en su mochila, la misma mochila que había usado durante los últimos 4 años, porque ambas habían desarrollado un enfoque más consciente sobre el consumo después de haber vivido la experiencia de la riqueza excesiva, seguida por la austeridad necesaria. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Sofía mientras Emilia se subía al coche. Muy bien. Tuvimos simulacro de examen de admisión para la universidad y creo que me fue bien. ¿Sigues decidida sobre ciencias políticas? Sí, definitivamente. Aunque también estoy considerando tomar algunas materias de derecho como optativas. Creo que podría ser útil entender ambas perspectivas. Mientras manejaba hacia casa, Sofía reflexionó sobre lo extraordinario que era tener una hija que había transformado una experiencia traumática en motivación para crear cambio social positivo. En lugar de volverse cínica o amargada por la corrupción que había visto de cerca, Emilia había desarrollado un compromiso genuino con la construcción de sistemas más justos. Mamá, dijo Emilia de repente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Eres feliz con Miguel? Era una pregunta directa, típica de Emilia, que había aprendido a valorar la honestidad por encima de la diplomacia. Sí, mi amor. Soy muy feliz con él. Pero es diferente de cómo eras feliz con papá al principio.
Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Era importante que Emilia entendiera las diferencias entre relaciones basadas en apariencias versus relaciones basadas en compatibilidad genuina. Sí, es completamente diferente. Con papá, especialmente al principio, había mucha pasión y emoción, pero también había muchas cosas que ignoraba porque no quería ver problemas. Con Miguel hay menos drama, pero mucha más paz y compatibilidad real. ¿Cuál crees que es mejor? Para mí, a esta altura de mi vida, definitivamente prefiero la paz y la compatibilidad. Pero eso no significa que sea mejor para todo el mundo. Cada persona tiene que encontrar lo que funciona para ella. ¿Crees que papá va a encontrar a alguien? No lo sé, Emilia, pero espero que sí. Y espero que cuando lo haga sea alguien que lo vea como es ahora, no como era antes. Esa noche, después de cenar y mientras Emilia hacía tarea, Sofía se sentó en su estudio a revisar un caso particularmente complejo que involucraba lavado de dinero a través de obras de arte. Era el tipo de investigación que requería paciencia, atención al detalle y la capacidad de ver patrones que no eran obvios inmediatamente. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que estaba usando exactamente las mismas habilidades que había desarrollado durante su investigación secreta de Ricardo, pero ahora las aplicaba para proteger a la sociedad, en lugar de protegerse a sí misma. Era una evolución natural que la llenaba de satisfacción profesional. Su teléfono sonó. Era Miguel. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Muy bueno. Estoy trabajando en un caso fascinante sobre obras de arte falsificadas que se usan para mover dinero ilegal. ¿Vas a trabajar muy tarde? Probablemente hasta las 11. Tengo una presentación mañana temprano. Está bien. Solo quería decirte que estoy muy orgulloso de ti, no solo por el premio de ayer, sino por la persona en la que te has convertido. Gracias, mi amor. Eso significa mucho para mí. Nos vemos mañana. Te amo. Yo también te amo. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su escritorio durante varios minutos, sintiendo una profunda gratitud por el camino que su vida había tomado. No había sido fácil, y había requerido decisiones dolorosas y sacrificios significativos, pero había resultado en una vida que era auténticamente suya, construida sobre sus propios valores y logros. A las 11 en punto, guardó sus documentos, apagó las luces de su estudio y se fue a dormir con la satisfacción de saber que mañana sería otro día lleno de trabajo significativo, rodeada de personas que la respetaban y la amaban por quien realmente era. En su departamento en la colonia Doctores, Ricardo también se preparaba para dormir después de un día de trabajo en su taller de carpintería. Antes de acostarse, como había hecho cada noche durante los últimos 5 años, escribió unas líneas en un diario que había comenzado en prisión. 5 de marzo, 2030. Hoy vi las noticias sobre el premio de Sofía. Me llena de orgullo ver en lo que se ha convertido, no solo profesionalmente sino como persona. Emilia tiene razón cuando dice que es la mujer más valiente que conoce. Mañana tengo reunión con un cliente que quiere muebles para todo su departamento. Mi negocio está creciendo constantemente, pero más importante, estoy durmiendo en paz todas las noches por primera vez en años. No extraño la riqueza, no extraño el estatus, y definitivamente no extraño la ansiedad constante de mantener mentiras y esquemas complicados. La libertad real no es poder hacer lo que uno quiere, sino no tener que esconder lo que uno hace. Y en su habitación, Emilia terminaba de estudiar para sus exámenes finales, preparándose para el siguiente capítulo de su vida, la universidad, donde estudiaría para convertirse en alguien que pudiera ayudar a construir un México más justo. Antes de dormirse, pensó en lo afortunada que era de tener padres que, cada uno a su manera, le habían enseñado lecciones valiosas. De su madre, había aprendido que las mujeres pueden ser guerreras sin perder su humanidad, y de su padre, había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona. Era, en muchos sentidos, el final perfecto para una historia que había comenzado con traición y engaño, pero que había evolucionado hasta convertirse en un testimonio del poder transformador de la verdad, la justicia y el crecimiento personal. La sentencia final había sido dictada no por ningún juez, sino por la vida misma.
que las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, que la integridad es más valiosa que la riqueza, y que el verdadero éxito se mide no por lo que uno acumula, sino por la diferencia positiva que uno hace en el mundo. Y así termina esta increíble historia de transformación, justicia y redención. Sofía nos demostró que incluso en los momentos más oscuros de la traición y el engaño, tenemos el poder de tomar control de nuestro destino y convertir el dolor en propósito. Su valentía no solo cambió su propia vida, sino que la convirtió en una defensora de la justicia para todo México. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Sofía actuó correctamente al investigar a Ricardo en secreto durante años? ¿Qué habrías hecho tú en su situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones y crear una comunidad donde podamos debatir sobre estos dilemas morales tan complejos. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento durante estas 3 horas, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando estas narraciones que nos hacen reflexionar sobre la justicia, el perdón y la transformación personal. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones sobre casos reales que cambiaron vidas para siempre. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria. Recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer decidida a hacer justicia.